Un cordial saludo para todos los asistentes de este curso. Este va a ser el primer video que les voy a dejar como material en donde estamos realizando el curso de actualización en tuberculosis y enfermedad de Hansen. En los próximos videos vamos a ver dos capítulos, los capítulos 7 y 8 de la resolución 227 del 2020, en donde vamos a ver algunas actividades necesarias que deben de tener los entes territoriales para el seguimiento de pacientes con casos de tuberculosis sensible o resistente. Entonces, en primer lugar quiero presentarme. Mi nombre es Cristian Vera, yo soy docente de la Facultad de Medicina, coordinador de investigación de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. De profesión yo soy microbiólogo y bioanalista, tengo maestría en epidemiología y actualmente participo y soy investigador del grupo de investigación en salud pública. Allá hemos realizado algunos estudios en enfermedades infecciosas, hemos realizado algunos estudios en neumonía adquirida en la comunidad junto con la Universidad de Antioquia, en el grupo gripe, y también se han adelantado algunos estudios en tuberculosis, sobre todo en población inmunosuprimida y población privada de la libertad. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, voy a apagar aquí la cámara para que la señal no vaya a perderse en ningún momento. Y estamos compartiendo, voy a compartir a continuación la presentación para comenzar. Primero, en un primer momento vamos a ver el capítulo 7 y el capítulo 7 trata de todas las estrategias de seguimiento que tiene el Plan Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis para personas en tratamiento con tuberculosis sensible y farmacoresistente. Este capítulo consta de 6 secciones. Vamos a verlos en unos cortos videos en donde ahorita vamos a abordar los dos primeros. Todo lo que tiene que ver con las actividades de seguimiento de casos sensibles y farmacoresistentes y el apoyo social que los entes territoriales deben vigilar. Vamos a comenzar entonces con las actividades de seguimiento, en donde la responsabilidad principal de estas actividades es de las empresas administradoras de planes y beneficios, los entes territoriales, las empresas o redes prestadoras de servicios en salud. Estas entidades deben garantizar el acceso a las actividades, valoraciones y tecnologías. Además, deben realizar la gestión integral del riesgo y las atenciones requeridas para la pronta recuperación de la salud de los pacientes que están enfermos por tuberculosis. A continuación vamos a ver una serie de tablas en donde se relacionan las actividades, pero estas actividades que tienen que hacer las empresas administradoras de planes y beneficios dependiendo de si el caso es sensible o si es farmacoresistente. La consulta por medicina general es una actividad necesaria en ambos casos. Sin embargo, en los casos de tuberculosis sensible, es necesario en el momento del diagnóstico y posteriormente cada 2 meses hasta finalizar el tratamiento. Luego se realiza un control a los 6 meses de finalización, pero en los casos de tuberculosis farmacoresistentes se realiza de manera mensual, ya no cada 2 meses, hasta finalizar el tratamiento. Luego se realiza un control a los 6 meses de finalización del mismo. En los casos de medicina especializada, solo está reglamentada para los casos farmacoresistentes, perdón, y la periodicidad debe ser trimestral. Para los casos sensibles, es dependiendo de la condición clínica, si así lo requiere el paciente. La consulta por profesional de enfermería debe ser en el momento del diagnóstico, en ambos casos, y en el caso, bueno, en ambos casos también debe ser mensual. La consulta por el profesional de enfermería debe ser al momento del diagnóstico de manera mensual, tanto en tuberculosis sensible como en casos de tuberculosis farmacoresistente. La consulta por el nutricionista, entonces, en los casos de sensible debe ser
al inicio del tratamiento y posteriormente depende de la condición clínica del paciente. Sin embargo, en los casos de TB resistente, estos deben realizarse de manera trimestral y dependiendo del pronóstico o de la valoración clínica, se debe hacer suplementación nutricional en caso de que así lo requiera. El seguimiento del tratamiento directamente observado debe hacerse diario en ambos casos, tanto en casos sensibles como en casos resistentes. El control bacteriológico en los casos de TB sensible debe hacerse entonces por baciloscopia al menos cada 2 meses hasta la finalización del tratamiento. Si el diagnóstico se realizó por cultivo, entonces los controles deben ser también por cultivo. En los casos de tuberculosis multifármaco-resistentes, perdón, se debe realizar una baciloscopia y un cultivo de manera mensual hasta la fase intensiva y continuar con cultivo bimensual hasta finalizar el tratamiento. La valoración por parte del Comité de Evaluación de Casos Especiales de Tuberculosis, o CERCE, vamos a explicarlo más adelante, pero esta valoración de los casos especiales solo va a ser necesario en los casos resistentes. La consulta por psicología, entonces, en los casos sensibles se realiza al inicio del tratamiento y después de acuerdo a alguna condición particular del paciente. En los casos resistentes se va a realizar al principio del tratamiento y cada 3 meses posterior a este. La valoración se va a realizar mediante estos instrumentos validados que tenemos acá, según corresponda o según lo determine así el personal de psicología, el profesional de psicología. Ahora, para ambos casos debe realizarse un diagnóstico para valorar el riesgo de no adherencia al tratamiento. Para esto hay un instrumento que se llama instrumento psicosocial para la identificación de factores de riesgo de no adherencia al tratamiento antituberculoso. En ambos casos se debe realizar. Este corresponde al anexo 5 de la resolución 227, que lo pueden encontrar disponible en el documento que está cargado en este curso. La valoración por trabajo social debe realizarse en ambos casos, tanto en sensibles como en casos farmacoresistentes, y debe hacerse un diagnóstico, una identificación de factores que predispongan una vulnerabilidad social o económica de los pacientes y que esto desemboque en una no adherencia o en un posible abandono del paciente en futuras ocasiones. La farmacovigilancia activa debe realizarse entonces en ambos casos. Se debe realizar mediante el reporte en la tarjeta individual del tratamiento de cada uno de los pacientes y en los casos resistentes entonces también se debe registrar en la plataforma INVIMA 147 la información de estos casos. La prueba de VIH se va a realizar entonces para identificar su posible relación con la tuberculosis que tiene el paciente mediante una prueba rápida, recuerden que debe ser voluntaria, en el momento de la detección del caso y antes de los 2 primeros meses. El cuadro hemático se va a identificar o se va a estudiar en los casos de TB sensible antes de iniciar el tratamiento y en los casos de TB resistente antes de iniciar el tratamiento y posteriormente de manera mensual. Las pruebas de función renal, BUN, creatinina, se va a realizar en los casos de tuberculosis sensible al iniciar el tratamiento, antes de iniciar el tratamiento. Pero en los casos resistentes se va a realizar, además de antes de iniciar el tratamiento, de manera mensual. Las pruebas de función hepática se van a realizar en los casos de tuberculosis sensible únicamente antes de iniciar el tratamiento. En los casos resistentes se van a realizar también antes de iniciar el tratamiento y posterior mensualmente. La glicemia de ayunas también se va a realizar al inicio del tratamiento en los casos de tuberculosis sensible y de acuerdo a la condición clínica del paciente se le va a incluir una hemoglobina glicosilada dependiendo de los resultados. En los casos de tuberculosis resistente se va a realizar antes del inicio del tratamiento y mensualmente y también se va a incluir la hemoglobina glicosilada dependiendo de los hallazgos encontrados en el examen. La TSH en tuberculosis sensible se hace según valoración médica, pero en los casos resistentes se realizará este examen antes del inicio del tratamiento y de manera trimestral. La evaluación auditiva mediante audiometría.
En los casos de tuberculosis sensible no se requiere, sin embargo en los farmacoresistentes sí. Cuando se utilizan algunos medicamentos como incasina o cualquier otro aminoglucósido, estos deben de ser al inicio del tratamiento y posteriormente de manera trimestral. La evaluación oftalmológica se va a realizar en los casos de tuberculosis sensible dependiendo de la evaluación médica, pero en los casos de tuberculosis farmacoresistentes, la evaluación oftalmológica se va a realizar antes del tratamiento y posteriormente de manera trimestral. El electrocardiograma únicamente se va a requerir en los casos resistentes, cuando el esquema incluya medicamentos como bedaquilina, belamanid, clofazimina o fluoroquinolonas. Dependiendo del uso de estos medicamentos, se van a tener que aumentar el número de controles electrocardiográficos. La radiografía de tórax y otros estudios radiológicos se va a realizar al inicio del tratamiento en los casos de TB sensible y según la evolución clínica del paciente. Sin embargo, en los casos de TB resistentes, se va a realizar al inicio del tratamiento, a los 6 meses y al terminar el tratamiento. La prueba de embarazo en TB sensible se va a realizar antes de iniciar el tratamiento si la mujer está en edad fértil, pero en los casos de tuberculosis farmacoresistente también antes de iniciar el tratamiento si la mujer está en edad fértil. Adicionalmente, en los casos resistentes se brindará asesoría de anticoncepción durante el tiempo de tratamiento. El ácido úrico se va a realizar durante el seguimiento del tratamiento según evaluación médica en los casos de TB sensible. En los casos de TB resistente se realizará al inicio y de una manera trimestral. Pueden haber otras pruebas que ameriten el estudio en los pacientes dependiendo de la condición. Si es tuberculosis sensible, estos otros exámenes que están viendo aquí en la pantalla, albúmina, electrolitos, la amilasa sérica, la URI y las otras, se va a realizar según la evaluación médica. Pero en casos resistentes también se van a incluir antes de iniciar el tratamiento y repetir de acuerdo a la condición. El tamizaje para evaluar el riesgo de abandono se va a utilizar el instrumento, el anexo 5, el que les hablé ahorita para la valoración psicosocial, que es el instrumento para determinar los factores de riesgo para abandono o no adherencia, que está en esta resolución, ahí está disponible. Se va a realizar en ambos casos. Sin embargo, en los casos resistentes, se tiene que evaluar mensualmente la adherencia definiendo el seguimiento por parte del equipo interdisciplinario, en este caso por el Comité de Evaluación de Casos Especiales. Ahora bien, el tratamiento directamente observado se va a realizar en los pacientes dependiendo de algunas condiciones y hay algunas modalidades. El tratamiento se brindará en IPS mediante la asistencia diaria del paciente a la IPS más cercana a su domicilio o al trabajo o donde a la persona le quede más fácil. Este se revisará y será supervisado en boca por el profesional de la salud que le sea asignado. La administración entonces está a cargo, por ejemplo, de un médico, un enfermero, un auxiliar de enfermería y se llevará el registro de las respectivas dosis del tratamiento y la adecuada vigilancia. Ahora, cuando el paciente tiene unas condiciones especiales que le impiden desplazarse a la IPS, entonces se evaluará esta situación y se le puede administrar el TDO de manera domiciliaria. Algunas de estas condiciones pueden ser sociales o económicas, ¿sí? O alguna condición clínica, alguna enfermedad crónica que el paciente esté sufriendo, alguna enfermedad degenerativa o hasta visual. En este caso, entonces también se realizará la misma vigilancia, pero en este caso será en el domicilio. El TDO comunitario, entonces, lo que busca es capacitar a eh, líderes comunitarios y personas que tengan que ver con el contacto de grupos de estos pacientes o con pacientes infectados con tuberculosis. Pueden ser docentes, profesionales de otras instituciones del Estado, de hecho, hasta organizaciones religiosas. La idea es que ellos estén capacitados en la forma en cómo se debe administrar y supervisar el tratamiento para que de alguna forma puedan tener un apoyo a los pacientes que tienen tuberculosis.
El TEDO virtual también es una modalidad de apoyo en donde las empresas administradoras de planes y beneficios, a través de sus prestadoras de servicios y en articulación con las entidades territoriales, evalúan la pertinencia y la inclusión de algunas herramientas tecnológicas para un apoyo directo en la forma de administrar o la forma en cómo se debe tomar el tratamiento de los pacientes. Esta administración, eh, esta administración del TEDO virtual puede ser acompañado por mensajes de texto, seguimiento telefónico, que les permita recordar la forma de medicación, pero esto debe ser previa concertación individual con la persona afectada o el cuidador. Y el hospitalario está reservado únicamente para los pacientes que tienen tuberculosis resistente o que tienen comorbilidad con VIH. Esta situación clínica también puede ser justificada una condición social que pueda ser también administrada en el ámbito hospitalario o el juicio médico del tratante. La hospitalización entonces requiere un periodo temporal y en este periodo entonces se deberá hacer un monitoreo de las reacciones adversas graves que los pacientes por sus comorbilidades puedan desarrollar al tratamiento. Vigilar muy bien toda la gente, todas las partes hepáticas, todas las enzimas hepáticas con los exámenes adecuados, como comorbilidades crónicas de tipo renal que pueden derivar en complicaciones. Y ya por último, esta es la última diapositiva en donde la resolución nos trae cómo el apoyo social debe ser responsabilidad de los entes territoriales y departamentales, en donde ellos deben identificar qué es lo que tienen ellos para ofrecer a los pacientes. Es decir, identificar la oferta de servicios de apoyo para que puedan ponerlo al servicio de los pacientes con tuberculosis para que favorezcan su pronta recuperación. Estos niveles estos niveles de apoyo social comprenden esferas desde el nivel alimentario, vivienda, empleo, educación, entre otros, en donde deben ir en pro de la pronta recuperación del paciente. Muchas gracias.